Hola, José Carlos. Muy muchas buenas, gracias Gloria, por estar aquí. Y bueno, y hablaremos un poco de todo, de tu firma, de tu libro también, y bueno, y conoceremos un poco más Smart Law y tu manera de entender el derecho y bueno, y la de tu gente y tu equipo, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo nació Smart Law? Es decir, ¿cómo surge? El placer es mío, Gloria, de estar con vosotros. Ya por fin hemos logrado agendar esta entrevista que era anhelada por mí. La hemos cuadrado en agenda y tengo todo el gusto de estar con vosotros en el día de hoy y de hablar de cositas curiosas. Pues fíjate, con respecto a la primera pregunta que me plantea, es el nacimiento de Smart Law. Fue el fruto de una serie de necesidades y situaciones que se fueron dando. Año 2021, primero estábamos saliendo de la pandemia, todavía estábamos en el fragor de la pandemia. Sí. Pues el 2022 ya fue la salida definitiva de la COVID. Y además también a nivel personal en ese momento se me estaba dando la situación de que yo ya estaba quemando la etapa de formación práctica en despachos. Sí. Y estaba decidido a emprender, ¿no? A ejercer como abogado emprendedor, tener ese sueño de crear la firma, ¿no? Y sobre todo también se dio una curiosidad que en ese momento, donde nace lo que es el despacho, porque una cosa es el despacho y luego es la sociedad que respalda el despacho, que nació 2 años más tarde, pero es que en aquel momento en Algeciras, en la primera oficina, es que había como 2 centenares de locales vacíos en el centro de la ciudad. Yo lo miraba en noticias y ya, bueno, vamos a adentrarnos en el mercado a ver qué pasa. Hasta que di con un local muy modesto, muy humilde, pero ahí empezamos a dar los primeros pasos. Y Smart Law lo que hacía referencia, o el espíritu que tenía en ese inicio y que lo sigue teniendo, es una referencia a practicar derecho de manera inteligente, con sentido común, más allá de las ideas clásicas de equilibrio, profesionalidad, ¿no? Es decir, vamos a adaptarnos a los tiempos que tenemos y tratar de responder a esas necesidades de esos clientes con las soluciones que responden a las exigencias actuales. ¿Y con qué especialidades empezaste? O sea, lo vuestro sería un despacho de abogados, es decir, ¿sois abogados todos? ¿Tenéis algún economista? Es decir... Dentro del despacho, vamos a ver, nosotros comenzamos en la firma, evidentemente por una cuestión totalmente de pura economía, de planteamiento económico. Aquí en Madrid puedes empezar ya con especializaciones desde el minuto 1, pero en el sur de España es mucho más complicado. En Andalucía sigue siendo todavía complejo este proceso, ¿no? Y ahí empezamos como un despacho de abogados generalistas, en el que erigido una especie de boutique donde el cliente se sentaba y decía: mira, usted, tengo un problema, pero es que además tengo este otro y lo quiero hacer contigo, ¿y cómo lo hago? Entonces ahí intentamos responder a esas necesidades que nos planteaban los clientes al inicio, fundamentalmente particulares. Ahora es verdad que ya estamos teniendo también respaldo de empresas. Y sobre todo, pues la clave, ¿no? Somos todos abogados, pero por ejemplo desde el pasado año yo también soy gestor administrativo. Tenemos la parte de gestoría administrativa que complementa el despacho o la elaboración de programas de cumplimiento normativo, ¿no? Intentamos ser ese despacho de abogado 360 capaz de responder a todo tipo de inquietudes de los clientes. Explícame esto de los programas de cumplimiento 360, ¿qué sería? Bueno, más que ahí hay que hacer un pequeño matiz, Gloria, con la referencia al despacho de abogado 360, ¿vale? Un despacho de abogado 360 es aquel en el que el cliente entra y puede tener distintas necesidades. Pues dentro del despacho nos diversificamos lo suficientemente como para poder cubrir esas inquietudes del cliente sin que se tenga que ir a otro despacho de abogados o a otra asesoría de Singapur, por ejemplo. En cuanto al programa de cumplimiento normativo, por desgracia ahora mismo las empresas españolas siguen pecando de inocentes, de creer que nunca les va a pasar nada, de que nunca va a ocurrir la comisión de un delito dentro de una empresa. Un programa de cumplimiento normativo es una herramienta preventiva que lo que busca es la aplicación de normas internas en la empresa, de todo tipo de normas, dependiendo de la naturaleza que tenga la empresa. No es lo mismo una empresa que se dedique al sector pesquero que una empresa del sector deportivo,
Entonces ahí hay que tener en cuenta las normas específicas que se aplican en un ámbito y en otro, pero sobre todo el espíritu es compartido y es el mismo: prevenir la comisión de delitos y blindar a las empresas de la responsabilidad penal que pudieran tener en caso de producirse estos delitos dentro de las empresas. Y ahora es que me ha interesado y entonces yo te lo pregunto por curiosidad. Sabes que puedes preguntarme lo que quieras. ¿Qué tipo de delito a veces se produce y la empresa no es consciente? Es decir, ¿en qué situaciones de riesgo penal? Bueno, en las empresas se pueden producir delitos fiscales, delitos de blanqueo de capitales, delitos de alzamiento de bienes, implicación en organizaciones criminales. Se pueden producir esos delitos, sobre todo está orientado a los delitos que tienen un carácter económico. Aunque es verdad que bueno, en las empresas siempre se pueden cometer distintos tipos de delitos. Yo me gustó mucho, bueno, la iniciativa que has tenido de escribir este libro, El lado humano del derecho. ¿Qué era tu intención cuando escribiste este libro? Es decir, bueno, enseñarnos el lado más humano del derecho. ¿Se ve a menudo este lado más humano del derecho o simplemente intentas que así sea? En 2025, el pasado año, en verano, cumplí 5 años de colegiación como abogado, aunque ya es verdad que yo ya venía ejerciendo funciones más propias de un abogado un par de años antes, desde hace un par de años con carácter previo, ¿no? Y bueno, le estaba dando vueltas al coco y decía, bueno, ¿qué puedo hacer de especial con motivo de esta efeméride de supervivencia? ¿Qué puedo hacer que dé valor a la comunidad, a la sociedad y que sobre todo pues aporte conocimientos interesantes, ¿no? Que se puedan ver en la vida de forma práctica? Entonces dije, bueno, chica encrucijada es la que tiene el abogado, que dicen que es la profesión más bonita del mundo, que es una de las profesiones más antiguas, pero que al mismo tiempo es una profesión que se enfrenta a una dicotomía, porque por un lado se dice que es una profesión que goza de un gran reconocimiento social en las encuestas sociológicas del CIS y en otros organismos, pero después cuando llega el momento crucial del encuentro con el cliente se producen los lanzamientos de cuchillo y dices, no, es que la culpa es del abogado cuando se pierde un juicio, ¿no? O cuando no hay ese feeling que debe haber con el cliente, te dicen, no, la culpa es tuya por no encajar conmigo, ¿no? Ya. Entonces ahí está un poco, yo me hice la pregunta de, bueno, ¿qué hay de humano, qué sigue siendo humano en la profesión de abogado, máxime con otros fenómenos como el auge de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, ¿no? Y el lado humano del derecho un poco no es un ensayo literario, porque no pretende ser un ensayo. No es una novela, aunque pueda tener capítulos o momentos que recuerden a una novela, a la ficción más pura, ni tampoco es un breviario ni un libro de consejos. Entiendo que es un conjunto de cosas, una mezcla heterogénea de conceptos y sobre todo que es un libro con el que se puede echar un buen ratito, seas o no del sector jurídico. ¿Y estas son conclusiones que tú has sacado o incluso en algún caso son cosas que te gustaría que fueran así? Hay una mezcla muy sutil. Por un lado hay mucho conocimiento empírico, máximas de experiencia, situaciones que han ocurrido pero que por desgracia por las obligaciones del secreto profesional pues ha habido que edulcorar, retocar y darle un proceso. Ahí hay mucho bagaje de lo que se le llama ahora la expertise, ¿no? Luego, por otro lado, también hay teorías y realidades, ¿no? Hasta qué punto el abogado va a ser ultra super digital de cara al 2030, como se dice en uno de los capítulos, ¿no? ¿Cómo va a ser el abogado del 2030? O incluso también hay la parte un poco de formación, ¿no? De que este libro lo pueda leer una persona que quiere introducirse en la profesión. Sin ir más lejos, la prologuista Marta González Ruiz pues se inició en la profesión en mi despacho y da buena cuenta de ello en el prólogo. Muy bien. ¿Y cómo crees que será el abogado en el año 2030? Pues yo creo que el abogado en el 2030, yo creo que ahora mismo no sabemos ni cómo vamos a hacer, por cómo van avanzando las nuevas tecnologías, cómo van las exigencias de las inteligencias artificiales van incrementándose, cómo se van simplificando tareas que antes ocupaban muchas horas. Yo creo que el abogado del año 2030, su mente va a estar muy centrada sobre todo en atar al cliente. Atar al cliente, hablar con él,
darle un trato humano, porque lo que estamos hablando a nivel burocrático, de cuestiones burocráticas y demás, la labor se puede ver muy, muy simplificada. Yo cuando vas a la web de Smartlaw, Sí. insistís mucho en el tema tecnológico, en el concepto de ser un despacho más innovador, muy innovador. ¿En qué sentido crees que es innovador, además del tema tecnológico? Hay un concepto que practicamos en el despacho como dogma, como un dogma, como una creencia. Es un concepto que en la práctica pasa muy desapercibido porque todavía estamos en un país en el que las tasas de litigiosidad, a pesar de la aprobación de la ley más de medios alternativos de solución de controversia, la litigiosidad sigue siendo muy alta. Muchos litigios, muchos casos. ¿Qué intentamos hacer en el despacho? Practicar la abogacía preventiva. Cuando entre un cliente en la puerta, normalmente al abogado, al tradicional de toda la vida, se le ponen los ojos como plato y dice: oh, aquí tengo yo un caso. Pero en cambio nosotros intentamos darle un toque más práctico y decir, bueno, el cliente, ¿qué es lo que quiere verdaderamente? Típico caso, por ejemplo, de un desahucio. ¿El cliente quiere cobrarse verdaderamente la renta o quiere la propiedad? Pues vamos a intentar ir por la propiedad. Pues ese es el enfoque que intentamos darle en el despacho, que también está muy relacionado. Ahora que estaba de camino a Madrid, me estaba leyendo un libro del sector legal también, y hablaba de las habilidades SMART. Y Smartlaw bebe mucho de eso también, ¿no? De observar, mirar, analizar. Entonces yo creo que eso nos diferencia, más allá de ser el típico despacho que dice nuestras principales virtudes son la confianza, el respeto, la profesionalidad. Son valores muy genéricos, así es difícil diferenciarse. Sí, es verdad que el nombre Smart, de elegante también, ¿no? Bueno, es un nombre bonito, es decir, Smart es elegante. El concepto elegante para ti, dentro del ejercicio de vuestra profesión, para mí lo veo muy bien, ¿no? Pero ¿en qué sentido le querías dar? Una de las premisas para que el ejercicio de la profesión sea elegante es el respeto a las normas éticas y deontológicas de la profesión. No todo vale. Claro. No todo vale. Claro. Entonces creo, tanto a nivel de captación de clientes como de retención del talento, como de distintos conceptos que a mí me gustan ahondar cuando hablamos del abogado empresario, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que cuidarlo. No se puede dejar en palabrería barata. Yo he visto que, bueno, entre otras cosas, también lo que lleváis son temas de segunda oportunidad, y además habéis ganado temas, pues, importantes para el cliente y importantes por la envergadura del tema, ¿no? No sé, ¿cómo veis el tema este de la segunda oportunidad? ¿Crees que está...? A ver, yo te lo preguntaré porque tengo algunos conocidos y así. ¿Crees que está bien planteado como desde el punto de vista del derecho, el tema de...? Uno de los problemas de la ley de segunda oportunidad, al menos en sus 5 primeros años de existencia, es que su conocimiento, a pesar del carácter tan general que tiene la ley de permitir quitar deudas, a pesar de esa visión, los primeros 5 años de la ley fueron testimoniales. Y a raíz de la pandemia de la COVID-19 se produce un punto de inflexión, negociado por empresas pequeñitas o autónomos que no podían devolver ayuda, particulares que tuvieron que pedir distintos préstamos. Pues a raíz de ese episodio es donde la ley ha recobrado una importancia mayor. ¿La ley de segunda oportunidad merece la pena? Yo sigo diciendo que sí, afirmativamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el legislador no es tonto y ve que hay determinados casos de la ley de segunda oportunidad donde hay clientes que se han comportado con una mala fe maliciosa y manifiesta, que pretenden hacerse valer del mecanismo para ganar esos derechos. Entonces, pues el Tribunal Supremo está definiendo precedentes, está diciendo, bueno, pues ahora de cada deuda me tienes que dar detalladamente el origen de la deuda, el porqué de la deuda y en qué fecha se produjeron los impagos.
Al final lo que se está intentando es darle una mayor aplicación más racional a la ley, pero en esencia sigue mereciendo la pena. Evidentemente yo animo a aquellas personas que estén ahogadas por las deudas y que las negociaciones con las distintas entidades estén siendo infructuosas, a que se acojan a este mecanismo. No sé, es un tema, supongo que debe ser has debido ver de todo, ¿no? Casos de todos los colores. Sí, de toda condición, desde personas que internamente decimos que no merecen la ley, que se les aplique la ley, a personas que venían con una situación muy desesperada familiar y patrimonial y que han logrado salir a flote. Te quería preguntar, en todo este sentido más humano del derecho, ¿cómo ves la entrada de la inteligencia artificial? Veamos, hay compañeros que dicen del gremio que la inteligencia artificial ha venido, bueno, acaba con nuestra profesión, que vamos a ser unos meros conejillos de indias a merced de la inteligencia artificial. Pero yo no soy un abogado que piense que la inteligencia artificial es nuestro mayor enemigo. El mayor enemigo de la inteligencia artificial no es la propia inteligencia artificial, somos nosotros cuando la usamos de manera irresponsable. Y lo que hay que hacer es fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial, de las licencias de ChatGPT, de Cloud, de otras inteligencias artificiales del sector. Yo creo que lo que hay que hacer es practicar un uso sensato y responsable. Pero al fin y al cabo yo creo que hasta los negacionistas se van a ver obligados a tratar la inteligencia artificial como siempre se le ha dado en las últimas décadas un tratamiento muy importante a Google. Yo tenía conocido que decían San Google bendito. Sí. Entonces, claro, al final eso va a ser nuestro buscador y nuestros pies y manos para muchas cosas de ciertos casos, ¿no? Ha entrado ya en eso. Ha entrado, sí. Hombre, en nuestro despacho, gracias a la inteligencia artificial, hemos automatizado muchos procesos, pero esa automatización de procesos no se hace por sí sola y no va de forma aislada. Nosotros tenemos que estar dentro de esa automatización dándole nuestra impronta y sobre todo nuestros conocimientos legales para que todo funcione a las mil maravillas. Y te quería preguntar, ¿cuánta gente sois en el despacho? Pues mira, ahora mismo en Smartlaw Abogados somos 3 letrados y en este caso yo soy también abogado, gestor administrativo y compliance officer y administrador concursal desde el pasado año, y luego estamos acompañados también, ahora mismo tenemos un alumno en prácticas oficiales de universidad y también acogemos a alumnos en prácticas, y nuestra estructura también asumimos a otro tipo de profesionales, auxiliares administrativos, letrados colaboradores. Pues vamos, lo que es la estructura directa de Smartlaw ahora mismo se compone de 4 personas que trabajan de forma directa en la sociedad, a lo que es acompañado de otros profesionales porque se van uniendo por el camino, se van marchando, porque evidentemente el mundo profesional es muy rico, muy amplio, todos tienen sus necesidades e inquietudes, y además nuestro despacho destaca porque en nuestras estructuras están quienes quieren estar. Claro. No ponemos una obligación de decir, bueno, tú tienes que hacer este expediente, lo tienes que hacer, y tú te tienes que quedar en el despacho de tal hora hasta tal hora. No, quiero que haya vocación. No quiero profesionales de brazos cruzados que van a cubrir el expediente. No, bajo ningún concepto. Y esa es una experiencia que yo he vivido en estos años y que con proyectos tan bonitos como el libro El lado humano del derecho pues me han ayudado a reafirmarme todavía mucho más. Sí. No vale cualquiera en Smartlaw, así de simple. Sí, no, y es la sensación que tengo, que eres un apasionado de tu profesión, ¿no? y del ejercicio de la abogacía, y eso tampoco no, porque hoy en día hay la crisis de bueno, sobre todo en determinadas especialidades es muy difícil encontrar gente joven que se quiera dedicar al asesoramiento o incluso emprender su vida profesional en un despacho propio, ¿no? Es decir, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? ¿Cómo les animarías a hacerlo? A mí lo que más me gusta de mi profesión es el dinamismo. Planificas un día, le pones 4 o 5 hitos en la agenda y llega un lunes
de estos maravillosos que te destronan la agenda, tenías un planteamiento y tienes que seguir otro. Y a lo mejor el martes tenías una idea preconcebida y es otra. Entonces es una profesión que evoluciona además, pues desde fuera dicen, wow, qué profesión más carca, qué antiguos son, pero te metes dentro y hay una disparidad absoluta de áreas de especialización, de tipos de despachos de abogados, de formas de ejercicio de la profesión, el turno de oficio, no el turno de oficio. Hay mucha riqueza en ese sentido. Lo que más admiro es la riqueza, la diversidad, sobre todo el dinamismo que tiene la profesión en el día a día. No es una profesión en la que vas a estar poniendo tornillos todos los días. Está así de simple. Sí, porque yo te quería preguntar, en todo esto, la administración, en todas sus vertientes, ¿está a la altura? ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, un apasionado del derecho como tú, a veces te debe ser la decepción, ¿no? Un poco, porque me da la sensación que eres como muy purista y te gusta hacer las cosas bien hechas. Una cosa es ser purista, pero también se puede ser realista, ¿no? Y la justicia, desde los principios de los tiempos, la hermanita pobre de las administraciones en este país. No se le dota de los recursos económicos suficientes ni materiales. Entonces así la lucha es más complicada. Pero la justicia, como a mí me decía uno de mis maestros cuando yo estaba en práctica, la justicia puede tardar mucho, pero llega. Entonces esa máxima yo me la he apuntado en mi día a día profesional y trato de aplicarla. Y en la vida en general, ¿no? Y en la vida es que no hay otra que tener esa actitud, porque de qué vale agarrarse a decisiones irrevocables, a la frustración, a la decepción, dejarse llevar por pensamientos negativos. ¿Qué se consigue haciendo eso? ¿Qué se consigue haciendo eso? Sí, no, y totalmente es mejor contribuir, ¿no? Con tu... Tener un pensamiento racional, evidentemente. Habrá casos que serán muy difíciles y puedan estar perdidos a nivel interno, pero tampoco vamos a bajar los brazos. ¿Quién sabe? Es que hay que jugar con ese componente de talento e incertidumbre. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves Smart Law dentro, o cómo te gustaría ver Smart Law dentro de unos años? A mí me gustaría ver a Smart Law como un despacho de abogados de referencia, como una firma pujante que empuja, que tiene garra, que tiene valentía, que se adapta a los tiempos como un camaleón y que sobre todo tenga adentro gente comprometida, humilde, trabajadora y sin estrellitas ni grandes masterclasses de liderazgo. La sociedad actual necesita a profesionales cualificados, ¿vale? Que tengan títulos, pero necesitan profesionales humanos. Y la gente joven que tienes en el despacho, ¿qué tal? O sea, hay de todo, ¿no? Supongo que hay de todo. Como en las grandes cosechas, hay de todo. Hay personas que suben al tren con entusiasmo, lo aceptan, asumen los conceptos y después pues se dejan llevar por un concepto que yo creo que está aturdiendo a la juventud en general, ¿vale? No solo a los despachos de abogados, al mundo del derecho. Estuve hace unas semanas en una conferencia del Congreso de la Abogacía Joven de Andalucía que me pareció muy interesante, pues hablaba del futuro de la profesión, las redes sociales y se decía que los jóvenes, muchas redes sociales, muchas herramientas, muchos recursos sobradamente preparados, pero cuando llegaba la hora de la verdad temblaban los pulsos, ¿no? Entonces al final yo creo que es que los jóvenes profesionales en general tienen que abandonar la teoría de los millonarios prematuros. Yo le digo la teoría de los millonarios prematuros, ¿no? Creer que en 5 minutos vas a ganar 3 ceros en esta profesión, ¿no? Y hay que bajar un poquito los pies en la tierra y sobre todo centrarse en cultivar el trabajo diario, la formación, que no se deje de aprender. De cada caso se extrae una lección, del que pierdes más que el del que ganas, aunque la victoria también es muy maestra. Entonces yo creo que ahí hay que conjugar todos esos factores para dar con esos profesionales. Pues yo ahora mismo con mi equipo estoy muy contento. Yo siempre digo una frase a nivel interno: son todos los que son y están todos los que están. Yo lo resumo así.
No, no. Y antes hablabas de los procesos, es decir, o sea, teniendo en cuenta también la proporción de vuestro despacho, es decir, ¿tenéis unos mínimos de control de calidad? ¿Tenéis establecido algún sistema? Nosotros a nivel interno procuramos, pues, sobre todo tener mucho contacto. Tenemos un sistema remoto a nivel interno para gestionar los expedientes y las incidencias que puedan ir surgiendo del día a día del trabajo del despacho. Pero lo más importante, yo lo recalco, presumimos de ser un despacho muy tecnológico, pero al mismo tiempo, si esa tecnología no va acompañada del saber humano, muy difícil, muy difícil. Sí, sí. Y tú siendo una persona de letras, hoy en día ya aquella división de letras y ciencias, no, has de ser un poco un mix, ¿no? En el fondo, porque no puedes estar dependiendo. Es que de hecho yo tengo compañeros abogados que hicieron el bachillerato de ciencias. Ya. Es que entonces las ciencias y las letras, yo creo que es que al final se compenetran, es una rivalidad sumamente absurda. Yo hice el final de la educación secundaria obligatoria de ciencias y después tiré hacia las ciencias sociales. Es que al final yo creo que eso enriquece mucho. ¿Qué cambiarías tú del sistema de la forma que tienen de funcionar los despachos o del sistema? Bueno, está claro que con este libro ya pones algo de lo que tú cambiarías o como que quisieras que fuera, ¿no? Pero ¿qué es lo que te pone más nervioso del sistema actual? ¿Qué cambiarías tú? Ahora se está hablando mucho de que, vamos, en el último lustro la ratio de abogados era muy alta y que se pretendía controlar por el Ministerio con el examen de acceso a la abogacía, el máster. Yo considero, y eso depende en buena medida también de la Unión Europea, que al modelo de acceso a la profesión de la abogacía habría que darle una vueltecita. Una vueltecita, pero no porque, pues, muchos de los que me verán ahora dirán, no, es que este quiere tener un pensamiento ventajista diciendo esto para que no entre más gente y no competir. Vamos a ver, admiro la competencia, me gusta que haya competencia, pero lo que no podemos pretender tampoco en los despachos de abogados es que haya multicompetencia. Que estemos en la competencia de la competencia de la competencia. La pasantía, pues bueno, es una figura que está ahí, que es histórica de la profesión y a lo mejor hay que darle una vuelta, un repensamiento y decir, pues bueno, antes del examen oficial, que estos alumnos en vez de 3 meses de práctica en el despacho a prisa corriendo y golpe y porrillo, porque pasen 1 o 2 años de pasantía con un dinero que perciban por parte de los despachos y un reconocimiento de cierto estatus. Eso a lo mejor pues determinará o servirá para discriminar y decir qué profesionales están por la labor de la profesión y cuáles no. Esto lo digo desde la más pura inocencia e ingenuidad. No pretendo con ello enriquecerme, ¿no? Porque hay ciertos pensamientos en el gremio que dicen, no, es que este pensamiento es típico de la gente del Paleolítico que no quiere que la gente entre en la profesión. Yo creo que el principal problema está en una estadística que yo siempre destaco, que haya unos 150.000 abogados colegiados en España y 90.000 despachos de abogados. O sea, estamos hablando que la ratio de despacho es un abogado y pico por despacho. Es una pasada. Esto debería mutar sin que sirva de mofa, y yo entiendo que no todos podemos pretender ser los despachos de abogados de la serie Suits, pero yo creo que deberíamos apostar por comernos con patata un poquito el ego y el orgullo y decir, vamos a tirar hacia adelante, vamos a apostar por despachos quizá algo más grandes, aunque tengamos que renunciar a ciertas cosas e intentar brindar al cliente una atención de calidad. Tú has hablado de los despachos más grandes. ¿Tú ves la posibilidad de comprar tú o que te compren? ¿Tú lo visionas? Mi cabeza visiona compra. ¿Comprar tú? Compra, hombre, ahora mismo mi cabeza visiona la compra, pero compra a lo mejor a nivel de cliente, que es una manera de comprar también. Claro. Y ya después plantearía, no tiene por qué ser tampoco necesariamente una compra, es que puede ser una fusión. Sí, sí. O una absorción.
Es que entonces yo creo que hay que apostar por modelos más ricos y diversos y dejarse de ir con a golpe y porrillo con las carpetas y decir, no, que estos clientes son míos. Que es cierto que el cliente seguirá y tendrá que buscar a un abogado, aunque sea un despacho grande. Al final irá a buscar a un profesional, porque lo que busca es alguien de su confianza, que le brinde seguridad, autoestima, confianza. Pero también habrá que pensar un poco en el porvenir de la profesión. No puede ser que haya 90.000 despachos de abogados cuando tenemos 150.000 colegiados. Algo falla, algo se nos está yendo, algo se nos está escapando. Pues yo he estado en otros países, yo me he fijado en cómo funcionan los despachos de abogados ahí y el planteamiento es diferente. Nos habrá que beber de otra fuente. ¿Te refieres a los países anglosajones, por ejemplo? Países anglosajones o incluso países que son de nuestra cultura, como puede ser Italia. Que a lo mejor habrá que plantearse las cosas de otra manera. Lo digo con el ánimo más constructivo del mundo. Ahora no busco cargarme todos los despachos de ProDespacho, que son despachos maravillosos. Además, yo soy el típico que lee la guía, coge la guía y dice, ¡ay, mira, qué despacho más interesante! Mira, a ver si puedo ayudar a este compañero. Que yo intento coger la guía y todos los años... Sí, porque realmente tu despacho diría que dentro del anuario debe ser o la guía debe ser de los pocos que son abogados. O sea, porque tú ves la diferencia entre el despacho de abogados y el despacho profesional o lo que antes se llamaba asesorías, porque ahora, por ejemplo, en Acontex van a abren una parte destinada a los abogados, considerando que es diferente que lo que serían los despachos profesionales. ¿Cómo ves tú esta línea? Esta dicotomía es muy interesante, pero es que también hay otra palabra que se prostituye mucho, que son los gabinetes jurídicos. Ya. Entonces ahí hay mucha diversidad de realidades. Yo creo que al final tienen la misma finalidad, que es cubrir el mayor espectro de necesidades del cliente. Al cliente tenerlo contento, porque al final el cliente es el jefe. No es el CEO de la firma. El CEO dará estrategia, dará análisis, gestión económica, pero yo creo que la clave la tiene ahí el cliente. Sin cliente no hay estructura, por mucho que nos duela. Pero ¿y tú la línea entre lo que sería el abogado? Porque yo por edad te puedo decir que antes la diferencia era muy clara. Se notaba cuando en un despacho habían economistas, por ejemplo, y cuando eran los despachos de abogados que fueron muy reacios a introducir ciertas cosas, fueron los últimos, webs, en aquella época se notaba muchísimo la diferencia. Pero ahora es que hay un mantra, Gloria, es que hay un mantra que persigue a nuestra profesión, que es, yo se la he escuchado a compañeros decir que el tiempo que se invierte en redes sociales es una chorrada, porque eso denota de cara a tu cliente potencial, al cliente, que tú no le estás dedicando tiempo a su asunto. Ya. Tú te pones a hacer vídeos en redes sociales, pero no me llevas el expediente. Y entonces te enfrentas a ese comentario negativo, y yo creo que esa reserva viene pues de esa cuestión, y también sobre todo de una reserva de información, de decir, bueno, yo prefiero mantenerme en un segundo plano y ya que sea lo que Dios quiera. Tú le das, porque siempre me llama la curiosidad, ¿cómo llegaste a interesarte por despachos? Bueno, yo me interesé por vosotros porque veía que teníais dentro de la estructura despachos muy interesantes. También necesitamos los despachos de abogados, pienso yo, publicidad, que nos conozcan, pero tenemos una dura realidad que es el tiempo y los recursos. Esa división entre el tiempo y los recursos, que son muy escasos, ¿no? Y yo creo que en ProDespachos hacéis un trabajo muy bueno para intentar corregir esa brecha. Y hombre, evidentemente, como todos los proyectos, todo tiene un margen de mejora, ¿no? Pero claro, sí, evidentemente. Pero que yo creo que la labor en ese sentido es buena. Ahora, pues, la incorporación nuestra sigue siendo todavía reciente, tenemos todavía que ver más cosas. Sí, bueno, y ahora que nos conocemos personalmente también es más fácil, porque yo necesito muchas veces ponerle más cara todavía, ¿no? En el fondo estás trabajando con firmas y has de saber
realmente como son, ¿no? No sé, ha sido muy agradable esta entrevista. Yo te quería preguntar si hay algún tema que te gustaría tratar, que te preocupa, que crees que es interesante. Yo creo que hay un tema que es muy interesante, que es sobre todo el abogado empresario. Sí, toda la abogado razón. Empresario, porque todavía la sociedad sigue viendo al abogado como un profesional de cuarta, que no puede progresar, que no puede mejorar, que lo único que hace es estar a merced de lo que le diga el cliente. Y el abogado, de cara a un despacho, el abogado tiene que ser también empresario. Coger números, calcular, definir estrategias, planteamientos. Ahí tiene mucho que decir el abogado empresario. Y yo lo reivindico muchísimo. Y me gustaría reivindicarlo aquí públicamente en este foro, que tú me dejas, Gloria, que el abogado es empresario, por favor, que tengamos en cuenta ese aspecto y que se cuide, que se vele por esta figura y que sobre todo, pues bueno, que si hay que dotar a esta profesión de unos derechos. A mí se me viene a la cabeza que, por ejemplo, ayer estuve en una prisión y no nos tenían los locutores preparados, o un número de locutores suficiente para atender la demanda de los abogados, ¿no? Para ver a sus reclusos, ¿no? Al final yo creo que es que hay que dotar esto de recursos materiales. Esto no puede estar, no podemos estar a merced, no ser el último de un furgón de cola, ¿no? Debemos ser objeto de reformas, una profesión valiente, aguerrida y que sobre todo pues, tenga mucho latido y mucho lado humano. Bueno, yo me parece que con profesionales como tú vamos por el buen camino. Yo creo que ya se te ve una persona comprometida, ¿no? Y que no tienes ningún problema por decir lo que piensas, ¿no? ¿Este libro ha sido bien aceptado? ¿Has recibido alguna crítica o no? ¿O en general? En general el libro llama mucho lo que ha llamado poderosamente la atención es el enfoque. Todo el que lo lee se centra en el enfoque, es decir, bueno, ¿cómo puedes hablar? Voy a ojear un momentito con tu permiso el libro. ¿Cómo puede al final del libro incluir un listado de perfiles de personas y tener la osadía de hacerlo? Personajes de diario en el ecosistema jurídico, ¿no? Y aquí empieza a definir personajes de la realidad cotidiana de nuestro sector: el inconformista, el feligrés, la mujer abogada, el juez pistolero, el autoabogado, el todo gratis, el lobo solitario, el juez equitativo, el funcionario light, el becario galáctico o el funcionario riguroso, ¿no? Y ya luego aquí el cliente novelista, el compañero zen, el juez invisible, la abogada gestora, ¿no? Sí. Yo creo que has hablado en dos casos de abogada femenina, sí, femenino. Sí. ¿Por algún motivo? Muy simple. Es que a la mujer abogada hay que cuidarla también. Y no pretendo caer en los pensamientos feministas fáciles del 8 de marzo, sino en un feminismo real y auténtico, ¿no? Que los derechos, que la mujer tenga una igualdad real y efectiva de derechos con respecto al hombre, ¿no? Y esto pues, sobre todo me vino por una situación que escuché de una compañera. Esto fue ya en pospandemia, que recientemente embarazada, periodo de lactancia con su bebé, que tenía una diligencia de ordenación de un juzgado y el juzgado pues se negó a cancelarle un juicio y tuvo que poner al bebé, el carrito del bebé en la esquina y ella entró a celebrar el juicio, ¿no? Vamos a llamar a las cosas por su nombre, vamos a dejarnos de eslóganes y vamos a actuar sobre el terreno. Sí. Pues me parece un buen deseo y un buen propósito y espero que sea así, pero bueno, creo que con gente como tú que dice las cosas por su nombre, pues bueno, será más fácil poco a poco irlo consiguiendo. Y te he de decir que yo desde ProDespacho siempre os he visto siempre con mucha simpatía y admiración, porque sois un poco como un rara avis allí, ¿no? Vuestros artículos son originales, no hacéis lo que hacen todos, ¿no? Y entonces esto también es de agradecer. Es que las empresas, y un despacho de abogados, una empresa, el despacho de abogados tiene que responder para garantizarle su viabilidad financiera a las necesidades de los clientes. Y si tú te igualas en un sector muy competitivo,
corres el riesgo de extinción. Ya. Bueno, pues oye, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Las gracias a ti, Gloria, y mostrarte nuestra más absoluta disposición a colaborar en cuantas iniciativas tengáis. Muy bien.